Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. El desarrollo de la neurotecnología avanza a un ritmo acelerado y con implicaciones que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. Interfaces cerebro-máquina, electrodos implantables y dispositivos no invasivos ya permiten registrar, estimular e incluso modificar la actividad neuronal. Empresas tecnológicas de vanguardia y centros de investigación punteros trabajan en aplicaciones que van desde tratamientos para enfermedades neurológicas hasta sistemas que prometen controlar ordenadores o prótesis con el pensamiento. Pero a medida que estas tecnologías se acercan al mercado y también a la vida cotidiana, surge una cuestión esencial: ¿cómo proteger la privacidad de nuestra mente? Aquí entra en juego el concepto de los neuroderechos. ¿Qué son exactamente los neuroderechos? Algo de lo que vamos a oír hablar muchísimo. Los neuroderechos se plantean como una extensión de los derechos humanos a la esfera más íntima de todas, los procesos mentales. La idea es garantizar que los avances de neurociencia y neurotecnología no vulneran la identidad, la autonomía ni la privacidad de las personas. Entre los más citados por la literatura científica y las propuestas legislativas están 1. La privacidad mental, impedir que la actividad cerebral sea registrada o utilizada sin consentimiento explícito. Este punto resulta especialmente delicado en un contexto en el que los datos digitales ya se utilizan masivamente con fines comerciales o políticos. Proteger la mente significa blindar la fuente más íntima de información de cada individuo. 2. La identidad personal. Evitar que técnicas de estimulación o manipulación alteren la percepción que una persona tiene de sí misma. Modificar recuerdos, alterar emociones o inducir comportamientos podría, en la práctica, desdibujar la noción de quiénes somos realmente. 3. El libre albedrío. Garantizar que nadie pueda influir en decisiones o comportamientos de manera encubierta. La autonomía de decisión es un pilar de la libertad individual y corre el riesgo de erosionarse si la neurotecnología se utiliza de forma abusiva. 4. Acceso equitativo. Impedir que estas tecnologías se conviertan en un privilegio exclusivo de una élite económica o militar. El riesgo es que el acceso desigual amplíe aún más la brecha social, creando ciudadanos de primera y de segunda en función de sus capacidades cognitivas aumentadas. Y 5. Evidentemente, la protección frente a sesgos. Asegurar que los algoritmos que procesan datos cerebrales no discriminen. Como ya ha ocurrido con sistemas de inteligencia artificial, los sesgos de programación pueden tener consecuencias graves, muy graves, si se aplican a algo tan sensible como la mente. Las interfaces cerebro-computadora han mostrado resultados prometedores en pacientes con parálisis, permitiéndoles mover prótesis robóticas o comunicarse de nuevo gracias a sistemas de descodificación neuronal. También se exploran tratamientos para la depresión resistente, la epilepsia o el Parkinson mediante estimulación cerebral profunda. Estos usos médicos ofrecen beneficios incuestionables y representan avances esperanzadores para millones de pacientes que hasta ahora no encontraban soluciones eficaces. Sin embargo, el potencial de la neurotecnología va mucho más allá de la medicina. Empresas privadas ya investigan dispositivos capaces de traducir patrones de actividad neuronal en palabras o imágenes, abriendo la posibilidad de leer, entre comillas, pensamientos básicos o intenciones antes de que se expresen verbalmente. Esto abre interrogantes legales y éticos de enorme calado. ¿Qué pasaría si los datos cerebrales fueran usados por anunciantes, aseguradoras o gobiernos? ¿Podría una empresa manipular las preferencias de consumo directamente en el cerebro de un usuario? ¿O un régimen autoritario influir en la voluntad política de sus ciudadanos a través de implantes o estímulos encubiertos? Otro riesgo evidente es el almacenamiento masivo de datos neuronales. Si ya resulta un desafío proteger la información personal en Internet, ¿cómo garantizar la seguridad de registros que contienen patrones de pensamiento, memorias o predisposiciones emocionales? La posibilidad de que un ciberataque exponga este tipo de información plantea un escenario inédito en materia de derechos humanos y seguridad global. Incluso en escenarios más cotidianos, como el uso de cascos o dispositivos de consumo para medir la atención o la productividad, los riesgos son notables. Que empresas recopilen datos sobre la concentración o el estado emocional de los trabajadores puede generar nuevas formas de vigilancia laboral sin precedentes. Imaginemos oficinas donde cada empleado lleve un dispositivo que mida sus niveles de concentración. Lo que se presenta como un avance en eficiencia podría convertirse
en una invasión total de la intimidad mental. Además, surgen riesgos asociados a la manipulación emocional. Si un dispositivo pudiera inducir estados de ánimo para aumentar el rendimiento o reducir la fatiga, ¿dónde estaría la frontera entre una ayuda y una forma de control encubierto? Estas preguntas reflejan la magnitud de las implicaciones sociales de la neurotecnología. La regulación de estos avances está todavía en una fase inicial. Algunos países ya han dado esos primeros pasos, han sido pioneros. Por ejemplo, Chile en 2021 se convirtió en el primer país del mundo en reconocer constitucionalmente los neuroderechos. Esta decisión estableció que la actividad cerebral y la información derivada de ella merecen una protección especial, similar a la que ya se da al ADN. La medida chilena ha sido observada con atención por juristas y organismos internacionales, pues sienta un precedente que podría replicarse en otras constituciones. En paralelo, España ha impulsado debates en foros académicos y legislativos sobre la necesidad de reconocer explícitamente estos derechos en sus marcos normativos, y a nivel internacional, organismos como la ONU, la UNESCO o el Consejo de Europa han comenzado a debatir la necesidad de normas globales que eviten desigualdades y abusos. La dificultad reside en que la investigación y el desarrollo tecnológico avanzan más rápido que las legislaciones, lo que genera un vacío normativo. En la práctica, mientras los debates legales se alargan, las empresas privadas y los laboratorios de investigación continúan innovando y probando prototipos. Existen propuestas de tratados internacionales que, al estilo de las convenciones sobre armas químicas o biológicas, establezcan límites claros al uso de la neurotecnología con fines militares o de control social. No obstante, su implementación es compleja, ya que muchos países consideran estas investigaciones como estrategias para la defensa y la competitividad económica. Además, los intereses comerciales de empresas privadas dificultan la creación de consensos internacionales. El auge de los neuroderechos plantea también dilemas mucho más profundos. Hasta ahora, la privacidad se ha concebido en términos de datos externos, el historial médico, los datos financieros, la información digital, pero la neurotecnología apunta a un nivel más íntimo: los pensamientos, los recuerdos y las intenciones. Protegerlos implica reconocer que la mente debe ser un espacio inviolable, el último refugio de la individualidad. Los filósofos advierten del riesgo de que se difumine la frontera entre lo público y lo privado. Si los pensamientos pudieran registrarse, incluso de manera voluntaria, ¿hasta qué punto seguiríamos siendo libres? Algunos comparan esta posibilidad con la desaparición de la vida interior, ya que lo que pensamos podría dejar de ser únicamente nuestro. La reflexión va más allá. Si un dispositivo pudiera detectar tendencias agresivas o intenciones criminales antes de que se materializasen, ¿sería legítimo usar esa información como prueba o medida preventiva? ¿Hasta qué punto aceptaríamos que la justicia pudiera basarse en lo que alguien pensó y no en lo que hizo? Por otra parte, algunos expertos señalan que rechazar de plano estas tecnologías podría frenar avances médicos que salvan vidas. Para un paciente que recupera la movilidad gracias a un implante cerebral, la discusión sobre la privacidad puede parecer secundaria frente al beneficio tangible. La cuestión, entonces, es encontrar un equilibrio entre innovación y salvaguarda de derechos fundamentales, evitando tanto el rechazo absoluto como la adopción sin control. En este punto también entran en juego cuestiones filosóficas de identidad y autenticidad. Si un dispositivo puede alterar recuerdos o estados de ánimo, ¿hasta qué punto seguiríamos siendo nosotros mismos? ¿Dónde termina la ayuda terapéutica y comienza la manipulación de la personalidad? El debate sobre qué significa ser humano en la era de la neurotecnología no es solo técnico, sino profundamente cultural y filosófico. Algunos autores han llegado a plantear que el reconocimiento de los neuroderechos puede marcar un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos, equiparable a la abolición de la esclavitud o la universalización de los derechos civiles. Se trataría de un cambio de paradigma en el que la protección de la mente se convierta en un principio básico de la convivencia global. En los próximos años es probable que los neurodispositivos pasen de laboratorios y hospitales a aplicaciones de consumo. Cascos o auriculares que midan ondas cerebrales ya se comercializan para monitorizar el sueño, la concentración o el estrés, aunque con precisión bastante limitada. Sin embargo, con el perfeccionamiento de la tecnología, la frontera entre lo terapéutico y lo recreativo se va a volver muy difusa. La posibilidad de mejorar la concentración en exámenes, potenciar la memoria en el trabajo o inducir estados de relajación profunda podría convertirse en un negocio global multimillonario. De igual forma,
las aplicaciones militares de esta tecnología ya están sobre la mesa. Se estudian sistemas que permitan a los soldados comunicarse de forma silenciosa mediante señales neuronales o que incrementen la resistencia física y mental en combate. Este escenario plantea riesgos geopolíticos enormes y es que es una nueva carrera armamentística, no solo de armas, sino de cerebros potenciados. Este panorama exige una anticipación también regulatoria, como decíamos antes, muy seria y muy coordinada, así como se establecieron reglas de biotécnica para la investigación genética y el uso de la biotecnología. Los neuroderechos se perfilan como una carta de garantías para evitar abusos. Los expertos insisten en que debe haber mecanismos de consentimiento informado, transparencia en el uso de los datos cerebrales, auditorías independientes y sanciones severas para quienes vulneren estos principios. La discusión ya no es si estas tecnologías llegarán, sino cómo se van a integrar en la sociedad y bajo qué marcos de responsabilidad. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Outcast.